Una de las primeras cosas que tiende a hacer la gente cuando hay una infidelidad es buscar el culpable, es buscar quién fue el que se equivocó, quién fue el que cometió el error. Eso es normal y es natural. Hay un dolor y hay un sufrimiento que hay que manejar. El problema que yo veo es que muchas veces encontrar ese culpable o asignar, digamos, esa culpabilidad a alguien no libera a las personas, de hecho todo lo contrario, termina generando mucho más sufrimiento y dolor. Es que son situaciones muy fuertes y que te ponen en unas posiciones muy difíciles. De hecho, si has pasado por eso o has compartido la experiencia de alguien cercano que haya pasado por eso, sabes de lo que te estoy hablando. Hoy yo lo que pretendo con este video es aportar otra perspectiva distinta que se separe de eso que es normal, de ese sufrimiento y ese dolor, para que podamos ver más allá de esto y empezar a vivir con mucha más paz y tranquilidad independiente de lo que haya pasado. Mi nombre es Esteban y te doy la bienvenida a mi canal donde hablamos de cerrar y abrir ciclos en el amor y en general de aprender a amar. Hoy vamos a hablar entonces de la infidelidad y específicamente de la culpa dentro de esas relaciones en las que se presenta. A ver, es un tema que a mí la verdad me llama mucho la atención porque si tuviéramos que coger el universo de todo lo que compone el dolor en las relaciones, creo que la infidelidad es uno de los que genera más daño, de los que con más fuerza llega y cambia todo dentro de una relación. No creo que hayan muchas relaciones, por no decir que ninguna, en la que se presente una infidelidad y todo siga como si nada hubiera pasado. Creo que de verdad hay muchos cambios internos y por eso vale la pena analizarlo y pensar un poco más sobre eso. Yo personalmente no he vivido directamente una infidelidad, aunque lo más probable es que sí, digamos que nunca he descubierto a nadie, nunca me di cuenta de nada en el pasado, pero lo más probable es que haya sido así, porque yo mucho tiempo me fui infiel a mí mismo, estaba haciendo cosas por hacerlas, pero no estaba realmente conectado con mi esencia y cuando eso pasa es muy normal que se presente una infidelidad, pero bueno, hoy no quiero hablar de eso, no me voy a meter en ese tema, tal vez en otro video lo haga, pero por lo menos hoy lo que quiero es hablar del tema de la culpa y de lo que se presenta. Yo trabajo con esto día a día, todos los días estoy escuchando historias sobre infidelidad o sobre relaciones que la han sufrido y hemos avanzado a superarlas y hay un punto que es común en toda esta superación y en todo este conectar de la historia y es fundamental, es una clave que es lo que quiero transmitirte en este video y no es el único paso, pero sí es el primero por lo menos que yo doy cuando llega alguien a mi consulta con esto. Primero voy a definir lo que normalmente pasa como las situaciones que más se pueden dar. Pensemos que en una infidelidad normalmente hay tres personas involucradas, la persona que es infiel como tal, que está dentro de la relación, el amante o la tercera persona que se involucra dentro de la relación y la persona quien está siendo engañada. Normalmente la primera, como decía antes, lo primero es buscar ese culpable, buscar quién se equivocó, quién fue el que cometió el error. Normalmente la tendencia es a decir que la culpa es o de la persona que está siendo infiel o de la tercera persona que se involucró en la relación, o a veces los dos. El punto es que la persona que se siente engañada tiende primero a juzgar a su pareja, a decir que estuvo mal hecho y ojo, no estoy diciendo que esto estuvo bien hecho ni nada por el estilo, no estoy justificando la infidelidad para nada, solo estoy describiendo lo que normalmente pasa y criticar sus actos y decir que, bueno, que no estuvo bien, que recriminarle y todos los reproches que se vienen encima, pero otras veces también he visto que la persona tiende a justificar a su pareja y decir que no, que fue la tercera persona quien se ofreció, quien propició todo, realmente quien tuvo la culpa. Incluso he escuchado frases como es que si esa persona no hubiera aparecido estaríamos bien y no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es la tendencia natural. Ahorita hablaremos de si eso lleva a buenas o malas cosas dentro de la relación. Y una tercera forma, digamos, en las que se presenta ese buscar de culpa es ponernos la culpa en nosotros mismos. Y créanme que lo he visto muchas veces, mujeres sobre todo, bueno, hombres también, la verdad, que dicen, es que me fue infiel porque yo he sido muy mal esposo o muy mala esposa, o porque la descuidé, o porque lo descuidé, o porque tengo ciertos comportamientos, o porque no accedía a lo que él quería, en fin, muchas veces también se da por ese lado, pero realmente ahí cuando pasa eso es una justificación interna, tratando de tirarnos la culpa a nosotros mismos porque así podemos entender a la otra persona,
pero sobre todo y lo más importante es que la relación no se va a dañar, porque si la culpa es mía y no de la otra persona, entonces la relación no tiene por qué acabarse, no tiene por qué haber ningún cambio y eso lo único que está haciendo es ocultando un miedo, un pánico a que esa persona nos abandone, a quedarnos solos. Y obviamente no tengo que explicarte que esos son simplemente apegos y reflejos que hay ahí, pero no es realmente algo sano, porque normalmente no se siente bien, eso no te va a traer demasiada felicidad, pero tener la culpa en un tercero, tener la culpa en el otro, tampoco te va a traer mucha felicidad, que digamos. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y le das también a la campanita abajo para que te recuerde cada que saco un nuevo video. Bueno, Esteban, pero y entonces, si la culpa no es del otro, si la culpa no es de esa tercera persona, si la culpa tampoco me la voy a asignar a mí, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Para dónde cogemos? ¿Quién fue el que se equivocó? Y la respuesta, por lo menos mi respuesta, es que ninguno tiene la culpa, ninguno se equivocó y a la vez todos se equivocaron y todos tienen la culpa. Yo sé que esto suena muy extraño, pero déjame te lo explico. Y lo primero que vamos a hacer para ese punto de transformación es quitar la palabra culpa de la ecuación de todo esto, porque la culpa es una herramienta del ego que simplemente está hecha para tratar de controlarte, para tratar de que te quedes ahí, para tratar de que una y otra vez vuelvas sobre la misma situación y no avances y no pase absolutamente nada nuevo. Yo hace poco tuve una persona que, bueno, me escribió por Instagram y me pidió algunos consejos porque le habían sido infiel hace varios años, creo que eran como 2 años antes, le habían sido infiel y hoy estaba tratando de recuperar su relación, o más bien llevaba 2 años tratando de recuperar su relación y no había podido porque al final volvía una y otra vez el mismo fantasma. Eso es lo que hace la culpa, que al final, por más que tú quieras, por más que lo intentes, nada, absolutamente nada nuevo pase. Es que créanme que si asignar esas culpas sirviera para algo, yo aquí les estaría diciendo que lo hicieran, que responsabilizaran a alguien, porque claro, me dirán, bueno, y entonces, ¿lo perdono? ¿No lo perdono? Entonces simplemente no pasó nada. Es un poco diferente, ya lo vamos a ver. Pero el punto es que te salgas de ahí porque yo nunca he visto a nadie que le ayude ese tema de asignar culpabilidades. Es que no se resuelve nada y el vacío interno, la mayoría de veces para la persona que fue engañada, es cada vez peor, es cada vez más grande y al final eso termina repercutiendo en todos y haciendo que se dañe la relación. Recuérdalo, es una estrategia de tu ego y no queremos dejar que tu ego te controle, ni en esta ni en ninguna otra circunstancia, pero en esta con mayor razón porque va a traer mucho más sufrimiento y mucho más dolor del que ya has sentido. ¿Qué es lo que yo propongo entonces? Inicialmente que cambiemos la palabra culpa por la palabra responsabilidad, que es muy diferente. Una cosa es tener la culpa y otra cosa es asignar la responsabilidad. Vamos a ver distinto todo lo que pasó. En una infidelidad hay un montón de temas que se juntan, que se unen, la otra persona, lo que pasó, el engaño, las mentiras, todo lo que incluye una infidelidad, que es doloroso y es muy triste, pero es una realidad que tienes que entender que co-crearon entre todas las personas que están involucradas o que están alrededor de esta situación, porque no hay ninguna posibilidad de que se haya creado sola porque una de las partes lo decidió. Digamos que sí, alguien lo pudo haber decidido, pero tuvo que haber una persona, una tercera persona involucrada que accediera a eso. Tuvo que haber otra parte que estaba siendo engañada, es decir, no existen como entidades individuales. Esto tiene que ver mucho con que entiendas, si no lo has hecho aún, que lo hagas de una vez, en que la realidad es un reflejo de tu sistema de creencias, es un reflejo de tus miedos, es un filtro que le pones a la vida para ver las cosas de cierta manera y desde ahí atraes ciertas cosas. Entonces sí, la infidelidad es algo que tú atrajiste a tu vida, no de manera consciente, probablemente nadie o casi nadie quiera que le sean infiel, pero por distintas razones, como decía antes. Por ejemplo, yo antes me era infiel a mí mismo, entonces desde ahí, desde ese comportamiento mío, desde ese sistema de creencias, es muy probable que el universo me hubiera reflejado una infidelidad. Con esto no quiero decir que entonces sea 100% responsabilidad tuya, para nada. De hecho, yo diría que todas las personas que están en esta ecuación son 100% responsables cada una de las situaciones. Es decir, para la persona que está siendo infiel, también esto tiene un sentido. Para la persona que es el amante o la tercera persona, también tiene un sentido. Tampoco es agradable, tampoco es
digamos, lo más divertido del mundo, tampoco es algo que probablemente esa persona haya atraído de manera consciente. También hay en su inconsciente reflejos que lo llevan a ser la o el amante de alguien. Yo sé que esto puede ser difícil de entender, sobre todo si estás pasando por un momento de estos, pero créeme, cuando entendemos que todos tenemos parte en este juego, también vamos a entender que aquí nadie gana, porque yo me dejé llevar por mi ego, digamos, o más bien mi ego fue el que generó esta situación, pero el ego de la persona que está cometiendo la infidelidad también, y el ego de la persona que es la amante también. Entonces al final es un juego en el que todos sufren, todos pierden, aquí absolutamente nadie gana. ¿Dónde se gana? Después, cuando logramos superar esto, cuando logramos avanzar. Bueno, y hasta ahí, Esteban, vamos muy bien, pero ¿y entonces cómo lo supero? ¿Cómo avanzo? ¿Qué hago después de esto? Ya entendí, no es culpa, no es de asignar una culpa a alguien, pero algo tengo que hacer porque no me puedo quedar con este sufrimiento y este dolor. Y aquí es entonces donde el camino de la salida será tu propio empoderamiento, será entender que, ok, cada uno tiene su 100% de responsabilidad, pero que tú no puedes hacer absolutamente nada con la responsabilidad de las otras personas. Es decir, tú no puedes obligar a supongamos, la amante de tu esposo a que ella haga un proceso de crecimiento personal. Eso es hasta ridículo. Pero igual de ridículo es que quieras que tu esposo haga un proceso de crecimiento personal. Tú no puedes ser feliz por nadie y al final los reflejos de ello pues los tendrán que manejar ellos. Entonces lo que tienes que hacer o lo que mejor ha funcionado en lo que yo he trabajado en todos estos años es enfocarte en tu propio camino de crecimiento personal, asumir realmente tu responsabilidad, entender que si esto lo creaste como algo interno, como un reflejo de tu sistema de creencias, entonces modifica ese sistema de creencias para que esto jamás te vuelva a ocurrir, para que esto no te vuelva a pasar. Créeme, si tú sanas las heridas desde donde esto se está generando, desde donde esto se está produciendo, el universo no te va a volver a presentar una situación así nunca, ni con tu pareja actual, ni con otra que tengas en el futuro, ni con la que sea, porque no tiene ningún sentido. El universo no hace cosas inútiles, no te va a poner a ti al frente reflejos que no necesitas para sanar, reflejos que no tienen ningún valor y que no aportan nada en tu vida. Confía en el universo, confía en que es así. Bueno, y espero de corazón que este video te haya servido de ayuda, que te permita ver las cosas diferente, ponerlo todo en perspectiva y desde ahí avanzar, que no te quedes en lo mismo, porque lo único que no se vale en este juego es quedarnos ahí estancados viendo cómo la vida pasa y nosotros simplemente nos dedicamos a sufrir. Recuerda suscribirte al canal para que no te pierdas este ni ningún otro video y bueno, un video como por ejemplo el de acá.